El escritor no escriba más, que deje de inspirarse en lo que él llama libertad. Solo Cristo salva, solo Cristo puede libertar al hombre. Y habrá entonces gran tribulación, cual nunca jamás ha habido. El amor de Dios es para todos, y todo aquel que tiene amor de Dios ama a todos sin excepción de persona alguna. Murió para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Que el Señor nos bendiga a todos, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos permite de poder llegar hasta ustedes por este medio para llevar el Evangelio poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien les saluda es el hermano Javier Antonio Pineda, y para mí es una bendición, hermanos, poder llegar hasta ustedes con esta palabra preciosa. La escritura que leeremos está en Cantares, en el capítulo 8, en el versículo 6. La escritura lee de la siguiente manera: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. En las aguas fueron probados. Ese es el tema. Se nos muestra en este versículo 7 del capítulo 8 de Cantares el amor como un fuego que arde, el amor como una llama, como un fuego, como una llama que pretende ser apagado por las aguas. Pero aún las aguas no pueden apagar esta llama, este fuego del amor. La Escritura dice en el capítulo 5, en el verso 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que cada uno de nosotros, los que creemos y los que tenemos esta fe en Jesucristo nuestro Señor, esa llama, ese fuego arde en lo profundo de nuestro corazón. Pero hay algo intentando apagar ese fuego, son las aguas. Las aguas aparecen intentando apagar ese fuego. Y las aguas en el contexto de esta escritura representa la prueba, representa el dolor, representa la persecución, representa todo aquello que quiere a nosotros apartarnos de la fe y que quiere apagar ese amor de Dios que está en nosotros. Pero dice también la Escritura que las muchas aguas, los muchos problemas, la mucha persecución no podrán apagar la llama del amor que arde en nosotros. Más bien lo que harán las aguas, lo que harán los problemas y todas estas dificultades es harán manifiesto el verdadero amor en nosotros, y harán distinción, harán separación del creyente verdadero y el falso, del amor genuino y el amor fingido, de la fe del que cree y del que duda. Dice la Escritura en el capítulo 17, amados míos, capítulo 17, verso 3 y capítulo 27, verso 21 de Proverbios. Proverbios capítulo 17, verso 3 y 27 y 21. Dice la Escritura, en la pantalla de su televisión aparecerá: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. ¿Cómo los prueba? En las muchas aguas. En las aguas fueron probados. Tarde o temprano cada uno de nosotros, amados hermanos, será llevado a las aguas para ser probado en ellas, para ver si el amor que arde, el amor que está en cada uno de nosotros, es un amor verdadero o es un amor fingido, es una fe firme o es una fe fluctuante, titubeante y que duda, si somos un creyente verdadero o somos falsos. En las aguas seremos probados. Las aguas, como les expliqué, representan el dolor, representan la prueba. Hay muchas cosas que representan las aguas en la Escritura. Por ejemplo, en el capítulo 17, las aguas representan muchedumbre de pueblos, naciones, tribus y lenguas. En el capítulo 7 de San Juan, las aguas representan el Espíritu Santo. Pero en este contexto, las aguas representan la prueba, la persecución y el dolor. Pero también se nos muestra en este versículo 7 el amor como la fuerza que nos ayudará a permanecer cuando las pruebas, las aguas golpeen nuestra vida. La Escritura dice, hermano, en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo,
Cualquiera que me oye estas palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con fuerza, con ímpetu sobre aquella casa, y no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero también dijo Cristo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con gran ímpetu, con fuerza, con violencia también en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La lluvia y los ríos representan los problemas, la prueba que ha de venir, y tarde o temprano tanto el creyente como tanto el hijo de Dios como el que no es hijo de Dios, tarde o temprano en su vida tendrá que atravesar por distintos problemas, donde las aguas y donde los problemas vendrán a su vida queriendo destruirlo. Pero esas aguas, esas muchas aguas que vienen queriendo destruir nuestra vida, no podrán destruirnos, porque ese amor está en nosotros y estamos cimentados en la roca eterna que es Cristo el Señor. No así con aquellos que no creen, no así para aquellos que no tienen esta fe. Verdaderamente las muchas aguas no podrán apagar el amor, no podrán derribar su vida, no podrán derribar mi vida, no podrán destruir su familia, no podrán destruir mi familia, porque esa llama de ese amor es la fuerza más grande que existe, y el amor lo soporta todo. David, estando en persecución, David estaba siendo perseguido por sus enemigos sin causa. Y David asemejó su situación expresando estas palabras: me rodearon ondas de muerte. Segunda de Samuel capítulo 22, verso 5. Me rodearon ondas de muerte, olas, corrientes de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. El verso 17 dice: envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. David estaba siendo perseguido. No es que se encontraba en medio de un río rodeado de aguas, sino que él expresó de una forma figurada, expresó la persecución que él estaba padeciendo como quien es rodeado por muchas aguas. En el capítulo 42, en el verso 5 de Salmos, la escritura dice de la manera siguiente, capítulo 42, verso 5 de Salmo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi alabanza al Dios de mi vida, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 42:5. Y él asemejó, David estaba en tierra extranjera, y él dijo: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un alma abatida, un alma afligida, y asemejó su situación como quien se encuentra en lo profundo de las aguas. Pero no era que estaba en aguas literales, sino en la persecución, en el dolor, en la aflicción que él se encontraba, lo asemejó de esta manera. En el capítulo 69 damos un ejemplo más. En el versículo 1 de los Salmos, la escritura dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar
lo que no robé. Él dice en el verso 1, las aguas me han entrado hasta el alma. ¿Cómo es posible que las aguas entren al alma de una persona si el alma es algo espiritual? Esto no es de entenderse literalmente. Se encontraba rodeado de problemas. Como dicen las personas, hermano, en estos días, se encontraba como con el agua al cuello, donde no podía hacer pie, no tocaba fondo. Se encontraba rodeado de una situación tremenda y complicada. Pero él dijo en el versículo 14 del capítulo 69, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aniegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. En las aguas fueron probados. Vimos entonces, conforme a la Escritura, que las aguas representan la persecución, la prueba, la angustia, el dolor. Lo que pondrá a prueba el amor de los creyentes. Y voy a poner 3 ejemplos conforme a la palabra de Dios, de 3 tipos de personajes que fueron llevados a las aguas para ser probados en ellas. Y algunos de ellos, esas aguas que golpearon, que dieron con gran ímpetu los muchos problemas que vinieron a sus vidas, no pudieron apagar la llama del amor, sino más bien encendieron más ese fuego. Pero hubieron otros que empezaron a murmurar. En el capítulo 15, el verso 22, está la escritura de Éxodo. Éxodo capítulo 15, verso 22. Israel es probado en Mara. Dice la escritura, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanzas, y allí los probó. En las aguas fueron probados. La situación estaba complicada. Estaban en el desierto, el calor era intenso. Dios estaba con ellos, de noche con fuego y de día con una columna de nube. Dios había mostrado su mano extendida a la nación, al pueblo de Israel. Pero no era la primera vez que la nación y el pueblo de Israel murmuraba contra Jehová su Dios, sino que ya lo habían hecho anteriormente. Ya habían murmurado una vez frente a las aguas siempre, a las aguas del Mar Rojo. Ahora se encuentran frente a las aguas de Mara. Había 3 días que no encontraban agua. El calor era intenso. La situación estaba complicada. Llegaron a Mara y vieron las aguas y pensaron que ahí iban a saciar su sed. La situación estaba dura. Tomaron las aguas, las probaron y el trago estaba amargo. El trago estaba amargo. Y entonces empezaron a murmurar contra Moisés. Empezaron a murmurar contra Moisés y por ende contra Dios. Empezaron a quejarse, empezaron a protestar porque el trago estaba amargo. Porque había una escasez desde hacía 3 días, porque el calor estaba intenso, porque la situación no estaba muy favorable que pareciese. Entonces murmuraron. Y yo quiero preguntar a cada uno de los que están en sintonía de este programa, ¿cómo sabe tu trago? ¿Qué sabor tiene tu trago? ¿Será que el trago que estás pasando ahora está amargo? ¿Será que la escasez que usted está viviendo y está sucediendo ahora está azotando su vida y está golpeando esas aguas con gran ímpetu, su barca, están golpeando su vida para pretender apagar la llama del amor que arde en usted? ¿Y cuál es su respuesta ante esa situación?
¿Está usted murmurando como lo hizo el pueblo de Israel? ¿O está glorificando a Dios en medio del problema? Dando a conocer a Dios y al diablo y a los demonios que las muchas aguas y los muchos problemas no pueden apagar la llama del amor, que aún la escasez, aún la necesidad, aún la dificultad y aún que vaya cuesta arriba o nadando contra la corriente, aún con todo y eso usted no murmurará ni se quejará contra Dios su Salvador. En las aguas fueron probados. Pueblo de Israel fue probado en las aguas amargas de Mara. Allí Dios lo probó, como dice el versículo 25, ahí Dios lo probó y no fue su corazón hallado recto. Era un pueblo rebelde y contradictor y que en sus corazones se habían vuelto a Egipto. Su corazón no era recto para con Dios y el genuino amor de Dios no estaba en su corazón. Con su boca lo lisonjeaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. En las aguas fueron probados. Esta no fue la primera vez que murmuraron, ni tampoco fue la última. Ya lo habían hecho antes y lo siguieron haciendo después. Cuando la situación se mostraba dura y se mostraba fuerte, entonces murmuraban contra Dios y se quejaban contra Él, contra Moisés, su siervo, y por ende contra el mismo Dios que había puesto a Moisés. En el capítulo 11, en el versículo 5 de Números, ahí dice que una vez el pueblo de Israel empezó a quejarse diciendo de esta manera: nos acordamos cuando estábamos en Egipto, cuando nos sentábamos a comer pescado de balde, melones, puerros, ajos y cebollas. Empezaban a quejarse así contra Dios. Mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos allá comiendo pescado de gratis. Allá comíamos melones, comíamos puerros, ajos, cebollas. Y ahora ¿cómo estamos aquí? Y esa era una murmuración contra el mismo Dios que los había sacado para introducirlos en la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Cuál es la situación ahora, amado televidente, a este trago amargo que usted está viviendo? ¿Será que usted empieza a murmurar contra Dios diciendo: mejor estaba en el mundo, mejor me iba en el mundo, allá tenía de todo, solo fue que me hiciera cristiano y mira ahora lo que estoy pasando? En las aguas te están probando. En las aguas está siendo probado usted para ver si el verdadero amor y la genuina llama del amor arde en su vida. Y ahí seremos probados. En las aguas fueron probados. Valga también mencionar en este ejemplo que todos aquellos que murmuraron en el desierto contra el Señor, contra aquel que los había llamado para darles libertad de la opresión y de la bota de los egipcios, todos ellos que murmuraron no entraron en la tierra prometida, no entraron en Canaán, se quedaron en el desierto, perecieron en el desierto y por murmurar no alcanzaron la promesa, no alcanzaron a entrar. Dios cumplió la promesa siempre en su pueblo, porque Dios es verdadero y es fiel. Pero aquellos que murmuraron no entraron. Amado televidente, esto debe de ser un estímulo en nuestros corazones para infundirnos a nosotros temor de Jehová. De saber de que si nosotros murmuramos contra Dios, puede que no alcancemos a entrar en la Canaán celestial. Puede que no quedemos en el camino y que en las aguas en las cuales estamos siendo probados, entonces nos quedemos y perezcamos por murmurar contra Dios. Debe nuestra fe ser probada como el oro. Y aunque el oro perecedero se prueba en fuego, cuanto más nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, debe ser probada y ser hallada en alabanza. En las aguas fueron probados. Hubo un hombre en la Escritura, que este hombre fue probado, fue llevado a las aguas y puesto en lo más recio del torrente. Fue puesto en lo más fuerte de la corriente que dieron con gran ímpetu sobre su vida. Pero todas estas aguas, todos estos problemas y persecuciones no pudieron apagar la llama del amor que ardía en Dios, su Redentor.
La escritura está en el capítulo 1 de Job. Dice la escritura que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto, es decir, que era cabal, era entero, era completo, era recto, sin inclinación ni a uno ni a otro lado, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre íntegro, era un hombre consagrado al Señor, era un hombre temeroso de Dios, con un respeto y un temor reverente a Dios. Y que este hombre Dios lo había prosperado más que todos los orientales. Era un hombre prosperado sobreabundantemente. Tenía 10 hijos, 3 hembras y 7 varones. Era prosperado y ofrecía a Dios sacrificio por sus hijos, diciendo: habrán blasfemado mis hijos el nombre de Dios. Y ofrecía a Dios sacrificio por ellos. Y estaba bendecido, Dios lo tenía bendecido sobreabundantemente. Esto estaba sucediendo en la tierra, pero allá en el cielo dice la escritura que llegaron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás empezó a levantar una acusación contra Job. Y en el capítulo 1, verso 9, Satanás le dijo estas palabras a Dios. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Como quien dice, Job no te teme de gratis. Job te teme porque tú lo has bendecido. Y en estos versículos 9 y 10 y el 11 se nos muestra el odio de Satanás para con Job, que estaba molesto porque Dios tenía bendecido, tenía prosperado y tenía cercado a Job. No le has dado bendición, al trabajo de sus manos has dado prosperidad, pero toca ahora lo que tiene y verás si no blasfema tu nombre en tu misma presencia, en tu mismo rostro, le estaba diciendo. Lo que Satanás le está diciendo con lo que dice el verso 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que Satanás está diciendo ahí es que Job te sirve por interés, te teme por interés y no por amor. ¿Por qué Dios? Entonces Dios le permitió, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios le permitió, Dios hizo lo que Satanás le pidió. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo lo que Satanás le pidió? Entonces salió Satanás, salió el enemigo y empezó a arruinar a Job. Empezó a destruirle sus animales, a matarle a sus criados, a robarle. Incitó a los caldeos, a los sabeos contra él y contra todo lo que tenía. Y le quitó y lo destruyó, le quitó todos sus bienes. Y después, por si esto fuera poco, también le mató sus hijos. Los 10 hijos que tenía fueron muertos. Y cuando todo esto estaba sucediendo, Dios lo había permitido para demostrarle al diablo, a usted y a mí, que Job no le servía por interés, que Job le servía por amor. Y Satanás le hizo todo esto. Y cuando todo esto había sucedido a Job, que los 10 hijos de él habían muerto, que todo lo que tenía lo había perdido, que sus animales habían muerto y otros habían sido robados, que sus criados habían sido muertos a filo de espada, que aún la misma mujer se había levantado contra él diciendo: blasfema a Dios y muérete, que aún todavía con esto la salud de él le había sido quitada, porque el enemigo le había puesto una sarna maligna desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Aún con todo y estas aguas que estaban golpeando su vida y que estaban dando con gran ímpetu contra él, que fue arruinado en un solo día, con todo y esto él expresó esta palabra: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job servía a Dios por amor y no por interés, como el diablo lo estaba diciendo.
Y todos estos problemas, aún con la muerte de sus hijos, toda la pérdida que tuvo, y aun que la misma mujer se levantara también contra él, aún todos y estos problemas no pudieron apagar la llama del amor que ardía en él. Esto debe ser un estímulo para cada uno de nosotros, de saber y entender verdaderamente, conforme a lo escrito, que no hay problema más grande que el amor que nosotros. El amor debe ser más grande que cualquier problema. El amor debe ser más grande que cualquier dolor. Job perdió sus 10 hijos y con todo y eso no blasfemó a Dios, no blasfemó el nombre de Dios. Hay gente que se le muere un familiar y empieza a murmurar contra Dios. Hay gente que bien está malo el negocio y empieza a murmurar contra Dios. Hay gente que es fiel hasta que pierde su trabajo. De ahí empiezan a murmurar contra Dios. Pero aquel que ama a Dios y verdaderamente le ama, y ese amor precioso está en su corazón y está en su vida, por más que golpeen las aguas con ímpetu contra su vida, no blasfemará, porque las muchas aguas no apagarán el amor. Y mire que Job dijo en el capítulo 6, en el versículo voy a leer el verso 14, para que usted vea cómo Job comparó su situación. Job dijo estas palabras: el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasaron como corrientes impetuosas. Sintió las corrientes de las aguas que estaban golpeando su vida. De quien también él esperaba consuelo de sus amigos, pasaron como corrientes impetuosas, como corrientes violentas, queriendo arrastrarlo. Pero todos esos problemas no pudieron apagar la llama del amor que ardía en él por Dios su Salvador. Tarde o temprano seremos llevados a las aguas, y no será a bañar que vamos, no será a divertirnos que vamos, iremos a ser probados en ellas. En las aguas seremos probados. Dios mostró a la nación, al pueblo de Israel, su mano poderosa y su brazo extendido en favor de ellos. Pero ¿cómo es posible que Dios estuviera con ellos si algunas veces le experimentaban el dolor? Experimentaban también la escasez, de hacía 3 días no encontraban agua. ¿Cómo es posible si Dios estaba con ellos? Mire, amado televidente, la Escritura dice de la manera siguiente: que Dios no nos ha prometido que no pasaremos por las aguas. Dios nos prometió que en ellas estaría con nosotros. La Escritura dice en el capítulo 43 de Isaías, en el verso 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dijo Dios. Es decir, que íbamos a pasar por ellas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no prometió que no pasaríamos por las aguas. Dios prometió que en las aguas estaría con nosotros. Dios no nos ha prometido que no habrán problemas, que no habrá persecución, que no habrá angustia. Todo eso tiene que haber, tenemos que ser probados. Va a haber angustia, va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber persecución, va a haber murmuración contra nosotros. Pero con todo y eso, nosotros debemos de entender, aún hasta escasez, pero con todo y eso, nosotros debemos de saber que Él prometió estar con nosotros en el problema. Hermano, la Escritura dice en Salmos capítulo 114, el verso 5 dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Cuando Dios pasó en seco al pueblo de Israel por el mar rojo, ¿qué vio el mar? La Escritura lo dice, Salmos capítulo 114, el verso 3: el mar lo vio y huyó. El mar vio a Dios y huyó de él, y las aguas se dividieron y pasó el pueblo en lo seco. De manera que esto nos da a entender de que Dios iba con ellos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando hay problemas, vienen los problemas, y vienen por cantidad, y vienen con violencia algunas veces, pero aún con todo y eso, Dios está con nosotros en ese problema, y esa fe debemos de tenerla nosotros firme, de saber que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, seremos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Esto es de Cristo el Señor. Somos más que victoriosos, amados hermanos.
Este no es momento para ponerse a murmurar contra Dios, sino para glorificar a Dios en medio del problema y de la situación, en medio del conflicto. Voy a poner el último ejemplo, y está en el libro de Jueces, en el capítulo 7. Jueces capítulo 7, pero yo quiero narrarle algo de la historia. Hermano, aquí había una guerra. El pueblo estaba en guerra contra los madianitas. Los madianitas eran un ejército innumerable. Sus camellos eran incontables, como la arena que está a la ribera del mar. Tenían un ejército gigantesco. Pero Dios había prometido que iba a dar la victoria al pueblo de Israel frente a los madianitas. Y Jehová dijo a Gedeón, capítulo 7, verso 2: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Habían 32,000 de la nación. Pero cuando dijeron quien se estremezca, quien tenga miedo de ir a la guerra contra los madianitas, madrugue y váyase. Y se fueron 22,000, se fueron más de la mitad. Más de la mitad tenían miedo de ir a pelear y se volvieron 22,000. Quedaron 10,000. Pero Dios le dijo a Gedeón, verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y en las aguas fueron probados. Y le dijo Dios, del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Es decir, cualquiera que lame el agua como lame el perro, es decir, que llevara el agua con su mano a su boca de esta manera. A ese iba a poner aparte. Y al que se doblara sobre sus rodillas frente a las aguas, a ese también iba a poner aparte. Y dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, fueron 300 los que llevaron el agua a su boca con la mano, fueron 300. Entonces Jehová dijo a Gedeón, el verso 7, estos 300 hombres que lamieron el agua, con estos 300 os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Los que llevaron el agua con su mano a la boca, a esos 300, dijo Dios, esos van para la batalla. Con eso voy a entregar a los madianitas en tus manos, con 300 hombres. Y los otros, ¿por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque doblaron sus rodillas ante las aguas. Las aguas representan el problema, representa la persecución, representa la aflicción, representa el abatimiento, representa el dolor, representa la prueba, representa las corrientes que van a venir contra nuestras vidas para apagar la llama del amor que arde en nosotros. Y nosotros no debemos doblar nuestras rodillas ante el problema, ni tampoco ante la escasez, ni tampoco a la necesidad, porque entonces no seremos dignos de ir con aquellos a quienes Dios dará la victoria. Los que doblaron sus rodillas ante las aguas, dijo Dios, estos no vayan. Y los problemas que nosotros vamos a atravesar como cristianos y como creyentes, amados hermanos, no son para que nosotros nos dobleguemos ante Él, no son para que nos dobleguemos ante el problema. Nosotros debemos de doblar nuestras rodillas ante Dios, no únicamente. Al Señor nuestro Dios adoraremos y ante Él nos inclinaremos, ante Él solamente, no ante ningún problema. No hay que doblegarnos ante la escasez, ni tampoco a la necesidad, ni tampoco a la persecución, ni tampoco a la murmuración, ni a ninguna difamación. Debemos de mantener nuestra fe firme, nuestra confianza en el Señor, de saber que aquel que nos llamó es poderoso para sostenernos, y aunque pasemos por las muchas aguas, Dios estará con nosotros, y los ríos no nos anegarán, no nos ahogarán. Que aunque estemos con el agua al cuello, aunque parezca que estemos con el agua al cuello, con todo y eso, Dios estará con nosotros y no nos dejará que perezcamos en las aguas. Con estos 300 entregaré a los madianitas en tus manos, y los demás, váyase cada uno a su lugar. ¿Cuál era el lugar de los demás? De los que doblaron sus rodillas ante el problema, ante las aguas, el lugar de los cobardes. Para nosotros los que amamos a Dios, ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es con los valientes, porque todo aquel que abandona
cuando ve al enemigo fuerte, cuando lo ve recio, cuando lo ve corpulento, todo ese que abandona es cobarde. Y Dios no es Dios de cobardes, es Dios de valientes. La Escritura dice en el capítulo 21, verso 8 de Apocalipsis, que los cobardes estarán fuera. Ningún cobarde heredará el reino de los cielos. La Escritura dice, le dijo David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. A Timoteo le dijo, pelea la buena batalla de la fe. Y esa palabra es para nosotros, pelea la buena batalla de la fe. Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé valiente, dijeron a Josué. Portaos varonilmente, le dijeron a los corintios. Hay que ser fuerte, hermano. Hay que portarse como hombre. Sea usted varón o sea usted hembra. Hay que ser fuerte, hay que pelear la buena batalla. No hay que doblegar, no hay que seguir adelante. Dios nos dará la victoria. Que aunque no se mire por dónde Dios va a dar la victoria, Dios va a dar la victoria. Los madianitas eran grandes en multitud, era un ejército inmenso. Y el pueblo de Dios eran 300, pero con 300 Dios se plació darles la victoria. Y a manera de conclusión, terminando este mensaje, la Escritura dice, hermano, en el Evangelio de Cristo según San Marcos. Dice la Escritura en el capítulo 4, verso 35. Dice la Escritura, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y descendiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, las aguas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que aún el viento y las muchas aguas le obedecen. ¿Quién es este? Aquí hay 3 preguntas, hermanos amados. Jesucristo les preguntó, ¿por qué estáis así amedrentados? Una. ¿Y cómo no tenéis fe? Y yo me hice otra pregunta. Jesucristo le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces, ¿qué estaba diciendo el mar? ¿Qué estaba diciendo el mar? ¿Por qué Jesús le preguntó, por qué estáis amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? Cuando usted lee el versículo 5, Jesucristo les había dicho a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dios había dicho, pasemos al otro lado. Tomando pues la barca, subieron todos e iban en ella. Y en el transcurso, en el viaje para llegar al otro lado donde Cristo les había dicho que iban a ir a la región de los Gadarenos, cruzando el mar de Galilea, hermanos, en el transcurso Jesucristo se durmió. Hermano, y se levantó un viento y vino y las olas parecía que hundían la barca, hermano. Ya estaban anegando la barca, hermano, se estaba llenando, las aguas estaban entrando hasta la barca, hermano, estaba una tempestad terrible, la situación estaba complicada, pero Cristo les había dicho, pasemos al otro lado. Y la fe de ellos al ver las aguas que estaban golpeando y estaban azotando la barca, que la estaban estremeciendo, hermano, y ver ver por todos lados las muchas aguas, hermano, entonces les faltó la fe. Empezaron a poner su mirada en los problemas. Las aguas representan los problemas. Empezaron a poner su mirada en los problemas, en la dificultad, en la adversidad que se estaba viviendo en ese momento, y la quitaron de la promesa que Jesucristo les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Qué era lo que estaba hablando? ¿Qué era lo que estaba diciendo el mar? ¿Sabe lo que estaba diciendo el mar? El mar con sus hechos estaba diciendo, no van a llegar al otro lado.
El mar con toda su fiereza y su braveza estaba diciendo, no van a llegar al otro lado. Y me imagino, hermano, diciéndole a Pedro por medio de la duda, hasta aquí llegaste, Pedro. De esta no te vas a escapar. No vas a llegar al otro lado. De aquí no hay nadie que te salve. Y Pedro creyó más a eso que a saber que Jesucristo estaba con él en la barca y que le había dado una promesa. ¿Por qué los discípulos estaban amedrentados? Porque les faltó la fe. ¿Y por qué no tenían fe? Porque vieron la situación que estaba complicada y dijeron, ¿cómo vamos a salir de esto? Mire, y eso es lo que sucede a algunas personas en algunos distintos momentos. Que la situación está complicada, que van cuesta arriba, que se ven con el agua al cuello, hermano, que los problemas vienen de un lado y vienen de otro, hermano, que cuando esperan, que cuando ven algo que parece la solución, de repente se dan cuenta que no, que más bien empeoró la situación y empiezan a poner la mirada en el problema y que están golpeando el problema, que los hijos por un lado, que el esposo por otro lado, que la mujer por otro lado, y los problemas vienen por distintos lugares, hermano, y entonces creen, hermanos amados, empiezan a fluctuar en su fe, empieza a faltarle la fe, empiezan a poner la mirada en los problemas, en las muchas aguas, y entonces empiezan a hundirse. Entonces empieza a faltar la fe. Mire, la palabra de Dios es verdad. Y lo que está escrito aquí, cada promesa de Dios escrita en este libro precioso, que no fue traído por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Los santos hombres que escribieron esta palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo, y lo escrito aquí en esta palabra es fiel y es verdadero. La Escritura dice que las promesas en Dios son sí y son amén, son fieles, son verdaderas y han de cumplirse en aquellos que creemos en ellas y que las esperamos y que esperamos que el cumplimiento de esta promesa en nuestra vida. Dios prometió, Dios dijo, pasemos al otro lado, pero las aguas estaban diciendo, no van a llegar al otro lado, aquí me los acabo a todos. ¿Cuál es su problema en este momento, amado televidente? Amado hermano en la fe. ¿Cuál es su situación en este problema? Están golpeando tan recio su barca, su vida, los problemas, las distintas necesidades, las persecuciones, la difamación, cualquiera que sea el problema que esté golpeando su vida. O alguna enfermedad que usted tiene. Y a lo mejor el problema le dice a usted, de esta enfermedad que tienes te vas a morir. De esta sí que no te escapas, aquí vas a quedar, en esta enfermedad te vas a morir. Eso dice el problema, pero ¿sabe qué dice la promesa? Isaías capítulo 53 verso 5 dice que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados, y en esa promesa vale la pena creer y vale la pena abandonarse en la palabra del Señor. Esa es la promesa de Dios para usted y para mí, y en eso debemos de creer de todo corazón, de que lo que Dios dijo lo cumplirá en nuestras vidas si nosotros esperamos en ello. Él es nuestro sanador, por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Esa es la promesa de Dios para su vida. Si usted cree, usted no se va a morir de eso. Pero si usted cree que de eso se va a morir, pues de eso se va a morir. Pero la promesa de Dios está ahí y es para nosotros. Problema de esterilidad. Dice, no, nunca voy a conocer mis hijos, nunca voy a dar a luz. La promesa de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice en Éxodo, en el capítulo 23, en el verso 23, 26 de Éxodo, que no habrá entre mi pueblo, dice el Señor, estéril. Es decir, que usted cree en esa promesa, se aferra de esa promesa, se agarra de esa promesa, usted va a dar a luz como Dios lo prometió en su palabra. Hermano, es que estoy con el agua al cuello. Estoy hundido, como dijo David, en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Voy para abajo y no toco fondo. Me voy a sumergir, me voy a zambullir todo en este problema. Esto va a acabar conmigo. La promesa de Dios dice en el capítulo 16, verso 18 de los Salmos, que Dios te sacará de las muchas aguas y que las aguas, los ríos no te anegarán. Esa es la promesa de Dios para nuestra vida. Y en eso debemos de creer nosotros de todo nuestro corazón. El problema te dirá, mira tu hijo cómo está perdido, no se va a salvar, no hay escapatoria para él.
mira, ahí se va a morir en la droga, se va a morir en el alcohol, se va a morir en la calle, en la prostitución, en el homosexualismo, cualquiera que sea el pecado. Eso le dice el problema. Pero ¿sabe qué? Mientras usted se mantenga firme creyendo en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios en integridad delante del Señor, estas promesas son para usted. Y la promesa de Dios dice en Isaías capítulo 49 verso 25, la promesa de Dios dice: yo salvaré tus hijos y tu pleito yo lo defenderé. Esa es la promesa de Dios. Usted no debe creer lo que le diga el problema, lo que le digan las aguas. Usted y yo debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es verdad. David dijo en el Salmo 119, Salmo 119 verso 92, dijo David: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, si esta palabra de Dios no hubiese sido mi delicia, mi deleite, en el día de la persecución, en el día de la aflicción, hubiese perecido, hubiese muerto. ¿Pero por qué no pereció? Porque confió en la palabra, esperó en esta palabra y fue poderosa para hacerlo estar firme. En esta palabra debemos de creer de todo nuestro corazón. A lo mejor está un amigo viéndome. A usted dice: amigo, bueno, pero estas promesas son para los creyentes, son para los cristianos. Yo no soy cristiano, yo no le sirvo al Señor. Para mí no hay promesa, estoy perdido, yo estoy muerto en mi pecado. Pero déjeme decirle que aunque usted no sea cristiano, aunque usted no sea creyente, aunque usted no le sirva a Dios en este momento, hay una palabra de Dios en esta escritura para usted. Usted puede estar muerto en el pecado, pero ¿sabe qué? Dios puede hacer algo aunque usted esté muerto en el pecado. Esta arma es poderosa que le dispara al muerto y le da vida. Esta palabra poderosa puede darle vida a usted si usted corre para refugiarse en ella. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si usted estuvo perseverando y se apartó, termino. Si usted estuvo perseverando y se apartó, vuelva a Cristo. Si nunca lo ha conocido, se lo hemos presentado como la única alternativa de salvación para su vida. Está con el agua al cuello, corra a Cristo. Se siente que no puede salir de cualquier problema, dificultad, venga a Cristo. Si este evangelio es un evangelio conforme a las necesidades, usted tiene una necesidad, aunque usted no quiera reconocerlo. A lo mejor usted tiene dinero, a lo mejor usted tiene negocio, a lo mejor usted está con salud, a lo mejor aparentemente usted no tiene ningún problema. ¿Sabe qué? Usted tiene una necesidad en su vida, la necesidad de la salvación de su alma. Porque con todo y el dinero que tiene, si usted no tiene a Cristo en su corazón, va a perecer. He aquí ahora el tiempo aceptable. Este es el momento propicio de Dios para su vida. Si usted estuvo perseverando y se apartó, venga a Cristo. Si a lo mejor el enemigo le presentó problemas y por eso se apartó y se volvió atrás, venga a Cristo en esta hora y Él lo perdonará y lo restaurará. Voy a hacer una oración de fe para todos aquellos que quieren aceptar a este Cristo precioso como su Señor y su Salvador. Repite esta oración después de mí los que van a entregar su vida al Señor por primera vez o se van a reconciliar con Él. No importa si usted esta predicación no la está viendo en vivo. Aún con todo y eso, esta puede ser una grabación, pero aún con todo y eso, si usted hace la oración de fe de todo su corazón delante de Dios, Él lo perdona. E inmediatamente usted busca una iglesia evangélica donde congregarse y le hace saber al pastor que se entregó a Cristo. Ya usted le pertenece a Dios y ahí persevere hasta el final y Dios le dará la victoria en todo cuanto usted confíe en Él. Repite esta oración después de mí todos los que se van a entregar a este Salvador precioso de Jesucristo. Repita: Señor, acepto a Jesucristo como mi único Salvador y recibo en Él, por la fe en su sangre, el perdón de mis pecados. Me entrego a ti de todo corazón. No permitas que me aparte, no permitas que me vuelva atrás. Ayúdame, Señor, te necesito. Reconozco mi necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos permitió de poder llevar este mensaje precioso a cada uno de ustedes.
Quien les saluda es el hermano Javier Antonio Pineda. Para mí fue un privilegio precioso poder presentarles estas palabras de vida eterna. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga vuestras almas. Estos programas llegan hasta ustedes gracias a nuestro Salvador y Proveedor, Jesucristo, y a las ofrendas voluntarias de hermanos y amigos que con corazón generoso contribuyen para la predicación del Evangelio.